Hola. Hola, Maye, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Estamos hoy muy felices, como siempre. Es que siempre que tenemos invitado, invitada o invitade, realmente pasan cosas, amiga, pasan cosas. Exacto. Son historias padrísimas, temas, wow, la verdad, muy necesarios que no se hablan y de repente necesitamos visibilizar ciertos temas. Sí. La incomodidad. Sí, nombrar la incomodidad una vez más. Así es. Y pienso en nuestro previo de hoy, porque siempre hay previos. Claro. Los previos es eso que platicamos antes de empezar. Siempre hay algo. Pienso que en el previo de hoy, de pronto surgieron conexiones inesperadas y que cotidianamente nos sucede. O sea, con diferentes personas nos conectamos de diferentes formas. Sí. Celebro esa conexión, me gusta. Yo también, o sea, había tenido la oportunidad de conocerte, Carla, en un par de compromisos sociales, por así decirlo, pero creo que no habíamos coincidido de una manera como más personal, así como que ahorita que estamos platicando, y resulta que somos hermanas de instituto donde estudiamos las maestrías, ¿no? Okay. Las dos venimos de Cananquil. Y con el corazón cananquileño. Con el corazón cananquileño, saludos a toda la comunidad cananquileña, que la verdad, de verdad es imposible no amar Cananquil. A Rocío, a Papusa y tantas generaciones que han egresado, que de verdad la gran mayoría, porque bueno, igual no puedo generalizar, pero la gran mayoría es una filosofía de vida y profesional y laboral y personal muy padre, ¿no? Claro, sí. Entonces, me ha tocado compartirla con Carla. Y contigo también. O sea, claro. Sí. Oye, pues mira, la verdad es que aquí no presentamos a nuestras personas invitadas, porque invitamos a que se presenten ellas mismas. Así que cuéntanos quién eres, qué haces, cómo te sientes de estar aquí. Nosotros estamos felices de que estés aquí. Muchas gracias a las dos por la invitación y por tan calurosa bienvenida. Bueno, cuando me preguntan quién soy, siento que es un poco complejo decirlo, porque creo que soy muchas cosas en varias esferas de mi vida, y lo he sido y lo seguiré siendo seguramente. Pero bueno, si hablamos de mi profesión, creo que formativamente soy antropóloga social y por deconstrucción soy sexóloga, obviamente, ¿no? Y bueno, ahora soy psicoterapeuta. Hace un par de años que empecé a ejercer como psicoterapeuta y me considero poeta. Pero es algo como muy íntimo, muy personal. Solo escribo ahora para mí, ya no escribo de manera pública. Soy mamá de Saúl, que es el gran maestro de mi vida, y también soy servidora pública. Ya. Siempre digo que soy godín de 8 a 3. Y después eres libre. Y ya por las tardes, pues, ejerzo la psicoterapia y también, pues, la sexoterapia. Órale. Wow, okay. Es un currículum bastante amplio, me encanta. Me encanta. Como la diversidad, ¿no? Exactamente, todo esto diverso se une y bueno, pues tenemos la maravillosa Carla el día de hoy. ¿Cuál va a ser nuestro tema para el día de hoy? A ver, porque estábamos como debatiendo un poco sobre eso. Exacto. Creo que en general resulta interesante y necesario conversar sobre algunas experiencias que se viven en las zonas rurales. Claro. ¿Ok? Estas experiencias, muchas de ellas son de discriminación, de violencias, de precariedad, y entonces es que surge en nosotras el interés y repito, la necesidad de visibilizar todo esto y de abrir esta conversación en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas específicamente. Exacto. Sin embargo, también creo que hay un montón de temas que pueden estar ahí cohabitando en este contexto, ¿no? Y la verdad es que, pues por el tiempo que llevamos de conocernos, tú y yo, Carla, me parece que me has aportado mucho en este tema del que yo me siento de alguna manera distante, interesada, impactada en algunas ocasiones, porque yo también trabajé en comunidad hace algún tiempo, así todos los años, esto es en Humán, pero también yo siempre sentí que Humán era eso extraño entre la ciudad y la zona rural, porque está muy cerquita. Claro. Ajá. Entonces, pues pensar en comunidades más alejadas me parece que tiene otras experiencias y otros desafíos. Entonces, me encantaría como que pudiéramos conversar un poco sobre esto. Creo que a Ale en su desarrollo profesional también le ha tocado vivir temas de comunidad. Sí, muy fuertes también. Ajá, y de pronto también pienso, ¿no? Como en tus temas familiares y personales que también están relacionados con
con lo rural. Y bueno, nada, es como abrir esta conversación para compartir un poco de los saberes que tengamos nosotras y que podamos ir construyendo juntas, porque hay saberes que seguramente construiremos en este espacio. Claro. Y estoy casi segura que quizás no nos dé en una hora, pero sí. trataremos de abarcar lo más posible y si no, comprometerte. Pues sí. Yo encantadísima también. Pues sí. Pero primero vamos a ver cómo resulta la conversación, ¿no? Igual y van bien ustedes. Bueno, pues vengo a hablar de este tema, no solo desde mi experiencia como antropóloga, realmente quiero aportar algunas ideas desde mis vivencias del pasado como activista. Cuando recién egresé de la facultad, tuve la oportunidad de ser activista. Tuve una organización de la sociedad civil que trabajó cerca de 15 años en poblaciones indígenas del sur precisamente, ¿no? Beto, Sucacá, toda esta zona de Cash, viene siendo como el sur, Cuscap. Y bueno, estuvimos prácticamente trabajando muchos años en esta zona del sur del estado, se conoce también como Cono Sur, y donde visiblemente hay mucha marginación y mucha pobreza, y donde específicamente trabajábamos con niños y niñas y niñes, y obviamente también con mujeres, ¿no? Mujeres jóvenes y mujeres adultas. Y básicamente el trabajo de la organización era el de promover los derechos humanos desde esta perspectiva pues intercultural, ¿no? Y muchos de los resultados de este trabajo se vieron pues cristalizados en algunos materiales que estaban diseñados específicamente y traducidos a la lengua maya, ¿no? Y bueno, básicamente ese fue mi trabajo como activista y tuve pues la gran oportunidad de hacer antropología aplicada desde el trabajo comunitario, que era pues acercarnos a las comunidades, platicar con la gente, conocer sus necesidades, percibir sus sentires, ¿no? Y diseñar proyectos desde esa realidad, ¿no? Obviamente a lo mejor no lo hacíamos contemplando toda la realidad, pero sí tratábamos de acercarnos un poco, ¿no? A la realidad de estos pueblos, porque es obviamente radicalmente distinta la vida en las comunidades indígenas a la vida de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en esos años, les estoy hablando de hace muchos años, casi 20, que estuve trabajando cerca de 12, tal vez 15 años, la asociación se fue transformando hasta que, bueno, yo también me fui transformando y me alejé un poco de la antropología, aún mucho, y pues me dedico ahora, pues, como les dije, a otras cosas, ¿no? Sin embargo, pues se quedaron allá las experiencias y siempre he dicho que a mí me encanta trabajar con mujeres, para mujeres y con mujeres, como hoy, ¿no? Entonces, pues cuando Maya me habla de esto, pues tengo algunas experiencias de proyectos sobre derechos sexuales y reproductivos en mis pininos como sexóloga, porque lo curioso es que formándome yo como antropóloga, todas mis investigaciones eran en torno a la sexualidad. Entonces yo, obviamente, surge la oportunidad de estudiar la maestría y pues todos mis proyectos empezaron a girar en torno a derechos de las mujeres y obviamente hubo una oportunidad donde tuve, pues ahora sí que la dicha de trabajar derechos sexuales y reproductivos con mujeres adultas. Súper difícil por la barrera del lenguaje. Obviamente habían personas yo no hablo maya, para mí es como difícil hablarlo. Les juro que lo estudié, pero simplemente creo que tengo un problema con los idiomas. No puedo hablarlo. Se me hace complejo. Y obviamente contratamos a personas que son intérpretes certificados para que replicaran esto, porque no me voy a poner a hablar de derechos sexuales y reproductivos a mujeres mayas en español, ¿no? Claro. O sea, se me hacía totalmente incongruente. Y obviamente nos conectamos con personas que tuvieran estas certificaciones, que sean además maya hablantes,
para de alguna manera que interpreten estos temas. Y bueno, ahí fuimos haciendo como una serie de talleres con el único fin de sensibilizar. No era de carácter formativo, ni mucho menos una capacitación, pero bueno, el único fin era sensibilizar a la población y pues ahí fuimos haciendo como nuestros pininos con estas sensibilizaciones de esos años, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas, nos enfrentamos a muchas barreras, ¿no? Una de ellas, principalmente, pues es el idioma, porque no hay materiales suficientes y de buena calidad diseñados específicamente para la lengua, ¿no? Entonces, también hay otra cuestión, ¿no? Una cosa es la lengua escrita y otra cosa es lo que se habla, ¿no? Entonces, también eso es como una barrera, ¿no? Y bueno, otras de las, digamos, dificultades que nos vimos atravesadas en ese proyecto precisamente era que habían como muchos asuntos desde la cultura, ¿no? Que las conectaba con la vergüenza, de no querer hablar de esto. Y me acuerdo que un poco nos preguntaban, ¿ustedes son casadas o son solteras? Nosotros era muy importante saber eso. ¿Por qué, no? Entonces, mi compañera decía, no, que yo soy soltera. Entonces, como que no le querían contar. Ya, ok. Y tú eres casada, y luego también me preguntaban, ¿tienes hijos? O sea, porque si tienes hijos también como que se abrían a otros temas. Ya, ¿no? Claro. Si no, ¿qué me vas a venir a decir si tú no? Tu muchacha, ¿no? Porque eso dices que es muchacha, te decía, ¿no? Entonces, como era muchacha, siempre cuento esto, como era muchacha, entonces no tiene la experiencia para que yo hable de esto. Claro. Entonces, pero si eres, madre, y eres ¿Esposa? casada, entonces ya puedes hablar de esto, ¿no? Entonces, ¿En ese momento eras casada, pero no tenías a Saúl todavía? Sí tenía a Saúl, estaba pequeño Saúl, okay. Pero mi socia en ese entonces de la asociación vivía en unión libre. Entonces cuando le preguntaban si era casada, pues ella decía, no soy casada, ¿no? Uh-huh. Pero entonces no la consideraban como parte para contar y hablar de estas experiencias, ¿no? Y bueno, nosotros quisimos hacer algo más que un taller que fuera solo asistencialista. Okay. Porque en estas comunidades están como muy acostumbrados a este tipo de proyectos que son más bien asistenciales, y queríamos como pues realmente sensibilizar, ¿no? O sea, sensibilizar y que se quedara un poquito de todo esto desde el juego. Por ejemplo, cuando trabajábamos con niñas, siempre lo hacíamos desde estas cuestiones más lúdicas, desde el teatro guiñol, o sea, nos las ingeniábamos, ¿no? Para que fuera atractivo y no fuera así como que les vengo a dar una plática, ¿no? Porque hay muchas instituciones que van y dan pláticas, y no es que esté mal, ¿no? O sea, también es información, pero nosotros queríamos que fuera, pues, aunque sea divertido, ¿no? Claro. Entonces, y trabajamos en algunos proyectos, y todos de financiamiento, pues, federal, okay. Más bien, porque en el Estado, pues, no había financiamiento, y incluso tuvimos financiamiento internacional. El Banco Mundial nos patrocinó un proyecto con jóvenes, y bueno, pues ahí fuimos como caminando en la asociación hace pues ya muchísimos años, ¿no? Entonces de ahí es como la poca experiencia que pude tener en estos temas, y bueno, es lo que podría yo comentarles. ¿Sí? No sé si quieren saber algo más específico. ¿Cómo te impacta a ti el trabajo cercano con estas personas, con estas mujeres? O sea, ¿qué pasa con Carla en este trabajo? Pues primero que nada, pues me doy cuenta que mi realidad no es solo mi realidad. Me da como un golpe hay otras maneras de vivir, hay otras maneras de ser, hay otras maneras de sentir dentro de una comunidad que puede parecer muy cercana, pero que también es muy lejana por la barrera del idioma. Entonces, vivimos en el mismo estado, pero a veces pensamos muy diferente. Pues yo por vivir en la ciudad, por crecer en otro entorno, y ellos piensan y sienten también diferente por estar en la comunidad. Claro. ¿No? Entonces, primero que nada, ver que hay muchos mundos, muchas realidades, y que a pesar de sentirme yo muy yucateca,
estaba muy lejana a veces a ciertas experiencias de las comunidades. Claro. Y también como que me daba así como cierto recelo porque sentía que mucho del diseño, les estoy hablando de hace muchos años, ¿no? No estoy diciendo que ahora es así. Mucho de los diseños de los proyectos pues gubernamentales o del Estado eran desde el escritorio. Sí. Por ejemplo, me acuerdo que para uno de estos tantos proyectos nos decían, es que tienen que ser 20 horas de capacitación, 20 horas de capacitación. Y yo le decía, es que la señora que carga el nené Gesmed y tiene al otro chiquitito y está embarazada, no va a ser 20 horas de capacitación. Si acaso va 2 horas, pero primero tiene que llevar su nixtamal, tiene que lavar la ropa, tiene que atender a sus 3 hijitos y además está embarazada. Entonces yo no le puedo pedir a esa mujer que esté 20 horas aquí. Entonces, me pareció un poco frío, ¿no? Que te pidieran eso para darte un recurso. Y yo sé que dices esto, ¿no? Que fue hace muchos años. Y sí entiendo que estas experiencias fueron hace 20 años. Aproximadamente. Pero ¿será que de verdad haya cambiado? O sea, lo dices con mucha certeza, ¿no? Como eso fue antes. Sí, pero no sé, yo creo que en muchas instancias de gobierno se siguen haciendo los programas desde el escritorio. O sea, no dudo y deseo que hayan otras cosas en donde esté más como apegado a las realidades que vive la gente de la comunidad, pero no lo sé. O sea, no lo sé, de verdad me parece que aún, a lo mejor lo digo un poco desde mi experiencia, o sea, a lo mejor aún estamos más cerca de la comunidad por trabajo, como en esos tiempos en donde les decía que trabajé en Human, en el DIF, podía ir a una comunidad y como tocar un poco la realidad y decir, bueno, creo que poner un taller de 20 horas no va a funcionar. Pero también, pero yo al menos llegaba a la comunidad y veía las realidades. Pero la gente que no las ve, o sea, la gente que no va a la comunidad y que está desde su escritorio con su aire acondicionado y su Coca-Cola haciendo su proyecto, no estoy tan segura que eso haya cambiado totalmente. Yo espero que haya cambiado un poco. Yo espero que haya cambiado mucho. Bueno, México hace 20 años era diferente. Pero a lo que me refiero es que era como muy difícil acceder a ese financiamiento para hacer proyectos porque querían que fueran 1000 horas, ¿no? Cuando tú vas a una comunidad y la dinámica es diferente, se levantan súper temprano, se duermen súper temprano, el trabajo en el campo es arduo, ¿no? Es arduo estar en el sol, trabajando y así. Entonces, no le puedes pedir a una persona que vaya todos los días 5 horas para que se cubran 20. O sea, era como imposible eso, ¿no? Creo que exactamente, creo que las personas que muchas veces están detrás de estos financiamientos definitivamente no están más allá o no conocen más allá de su realidad, que es lo que tú decías. Y creo que yo me uno a ese tema. Digo, yo vivo aquí en Mérida, o sea, toda mi vida he vivido, o sea, sí he salido, pasado temporadas vacacionales con mi familia en ciertas comunidades rurales, pero eso no me hace parte y no logro como aterrizar cuáles son las necesidades. Ahorita también me quedé pensando en las instituciones, muchas veces, por ejemplo, universidades de mucho renombre aquí en Mérida, te mandan así como vamos a hacer misiones o vamos a hacer, exacto, ¿no? Entonces vas, pero no, o sea, con una realidad completamente distorsionada de lo que realmente es. Yo te voy a dar un tema de cómo usar tu ChatGPT, un ejemplo, no sé, algo tan random. Y de repente ellos, o sea, a mí no saben qué es eso. No, ni siquiera tengo internet en mi casa, ¿no? Así, cosas tan fuertes que chocan por completo, ¿no? Nuestras realidades, ¿no? Sí, y creo que para construir proyectos que de verdad tengan un impacto en esas comunidades, pues hay que estar ahí un poco para conocer cuáles son esas realidades, porque si no es como un poco difícil, vas a ir a hablar desde ChatGPT cuando no tienen internet, ¿no? Exactamente. Y a lo mejor tu intención es buena. Sí, claro. O sea, tu intención es buena. Lo que pasa es que a lo mejor no es tan útil. Exacto. Y mucho menos desde un lugar que parece ser como de poder. Hace muchos años, perdón, es que aparte de ese excelente punto esto de lo del poder, del lugar de poder, y hace muchos años, te digo, yo estuve en varias comunidades, me tocó estar en Canacín, por ejemplo, y yo era, bueno, entre mis horas de que entraba y salía y todo, me tocó que llegaron unas chicas a hacer sus prácticas, no recuerdo de qué universidad era, y llamaron, no sé,
sí tuvieron como una muy buena respuesta. Habían varias mamás que estaban escuchando la plática y el taller era acerca de las adicciones. Canacín se caracteriza por tener un alto porcentaje de adicciones en alcohol y todo, ¿no? Entonces yo me tocó como en una hora como de medio receso, entonces estaba como preparando mi siguiente clase. Cuando estoy escuchando la plática que están dando, con toda, yo estoy segura, con la mejor intención de las chicas, pero así de, sí, porque la serotonina y o sea, hablando como de todos los neurotransmisores. Exacto, de los neurotransmisores, y yo decía, no sé si es un lenguaje que yo quisiera utilizar, si es una manera que quiero transmitirlo, no sé, porque sí era como un lenguaje muy, muy técnico, que hasta yo ya como psicóloga me costaba como recordar, pero sí era esta parte de todo relacionado con la química cerebral. Uh-huh. Y bueno, te digo, tenían un muy buen público porque sí estaba llena el espacio, pero bueno, no sé qué tan productivo o qué tan asertivo o qué tan adecuado era el contenido. Sí, claro. Sí. ¿Cómo lo ves? Pues creo que una herramienta que en esos momentos pudo ser útil para mí, vuelvo a repetir, hace muchos años, era hacer autodiagnósticos y participativos, donde ellos me dijeran qué necesitan, qué les gustaría, sobre qué tema quisieran trabajar, y también cómo darles voz, ¿no? Porque no solo es, trajo un proyecto y vamos, ¿no? O sea, sino es qué necesita la comunidad, ¿no? Y obviamente también los intereses eran más hacia proyectos productivos. Okay. Y la organización en la que en ese entonces trabajaba era totalmente una organización que se dedicaba a la promoción de los derechos, como que las actividades eran más de divulgación, pues, vamos a promover derechos humanos, vamos a hablar de violencia, todos estos temas, pero más desde la cuestión educativa, no desde la cuestión productiva. Entonces yo me di cuenta, es que a lo mejor lo que yo les ofrezco como organización no es atractivo, porque lo que realmente necesitan son proyectos productivos. Claro. Entonces, también, ¿no? Entonces, obviamente, me fui alejando también de ese tipo de proyectos y ya, bueno, la vida me llevó por otros lugares y dejé mi activismo, por allá, ¿no? Porque yo en ese entonces me sentía así, el banderín de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, de verdad estaba yo como súper comprometida con la causa y bueno, pues eso es también como un discurso, ¿no? Ya luego cuando entré a Cananquil, que aprendí que habían muchos tipos de narrativas, entendí que también los derechos humanos es además una narrativa, ¿no? Entonces, no puedo hablar de derechos humanos si es una persona que escasamente tiene para comer. Exacto. No puedo hablar de derechos humanos si es una persona que no sabe que tiene derecho a elegir un embarazo. No puedo hablar de derechos humanos si esta persona ha sufrido discriminación porque no habla español. Entonces, es súper difícil, ¿no? Claro. Y entendí entonces que los derechos humanos también son una narrativa hegemónica de un grupo que puede hablar de eso, ¿no? Pero que en la realidad los pueblos indígenas a veces carecen de lo más humano, ¿no? Que es como, por ejemplo, comer o tener un techo. Pareciera que en lugar de derechos son privilegios humanos. Ajá, pareciera. Pareciera. A lo mejor ahorita me van a crucificar los de CODEI, pero pues la verdad, Ojalá que lo escuchen. Eso es lo que creo. Sí, ¿no? sí, eso es lo que creo, ¿no? Que para hablar de derechos humanos tenemos que tener cubiertas también ciertas necesidades, ¿no? Desde las más básicas, como comida, techo, vestido y educación. Es el agua. El agua es un derecho universal y ni siquiera hay... Claro. Y había comunidades en el sur donde trabajábamos que no había agua, o sea, de verdad tenían, o sea, los pozos y todo esto, o sea, agua potable no había. De derecho a un baño digno no había. Claro. Y bueno, ni qué decir de, por ejemplo, de la menstruación en las niñas y de todas estas cuestiones de higiene, femenina, pues mucho menos, ¿no? Entonces, sí era como un poco, sentíamos, hubo un momento en la asociación, que me tocó trabajar con varios grupos de personas,
hubo un momento en la asociación que nos sentíamos un poco rebasadas y un poco, esto que hacemos de verdad es valioso, decíamos, como que lo veíamos un granito de arena en una inmensidad, porque decíamos, es que faltan tantas cosas. Y yo decía, no, pues mejor hacer esto que no hacer nada, ¿no? Exacto. Pero a veces uno sí se siente así como con como con impotencia. pues como con sentir que no avanzas mucho, ¿no? Como que estás haciendo un proyecto acá, otro proyecto en otra comunidad y sientes que realmente esto impacta socialmente, decíamos. Y es un poco, pues, arduo, ¿no? La verdad, ahorita estoy muy alejada de las organizaciones que trabajan, sobre todo en esa zona, que era como la zona sur, porque nos recorrimos todos los municipios de la zona, y estoy como un poco alejada de lo que están haciendo. Espero que haya organizaciones que estén trabajando ahí, que sigan y continúen, pero bueno, esa fue gran parte de mi experiencia, ¿no? Con estas mujeres mayablantes, con estos niños y niñas mayablantes. Y pues bueno, ahorita ya deben ser jóvenes. Wow. No, yo estoy segura que sí hubo una diferencia. Estoy súper segura de que sí. Me imagino que esta zona fue como elegida porque es como la más alejada pues de la ciudad, ¿no? De Mérida. Tengo entendido que la zona, te digo porque mi familia es de Peto, entonces sé que Peto, Tzucacap, Tecash no tanto, pero Peto, Tzucacap y todas las comunidades. De hecho, sé que, no sé cómo está ahorita, pero había uno de los pueblos más pobres de la península, estaba en esa zona, no recuerdo si era... Si no me equivoco, era en Latinoamérica. No, man. En el 2019, por allá. Imagínate. Era no sé si 2019, no. 2009 era el municipio más pobre de Latinoamérica. Sí, imagínate. Había un nombramiento así para Tatsí, ¿lo recuerdas? Sí, claro. Y efectivamente estaba en el ranking de los municipios que tenían más marginación. No había agua potable, no había electricidad, o sea, estaba realmente marginado. En los 2000 este municipio tuvo mucho apoyo gubernamental como para repuntar esto en el ranking. Y también mucho de lo que pasó es que ya no querían hacer milpa porque que les daban un recurso de tal programa, y también hubo como un proceso allá de transculturización importante. Pero sí, o sea, sí me tocó trabajar en Tatsú y bueno, también me tocó trabajar en Xoy, que precisamente es de Peto, y nos dijeron, cuidado ahí, la gente es muy violenta. Ya hay historias. La historia que te comenté es precisamente de Xoy. Mis papás trabajaron muchos años como maestros, de hecho creo que mi papá llegó a ser director de Xoy, y pues ellos siguen frecuentando, hasta la fecha siguen, cada vez que van a Peto, visitan a sus amigos, a los amigos que dejaron por allá, ¿no? Y uno de ellos, que es esta compadre de mi papá, ¿no? Y le dijo, ¿no? Maestro, pues ¿usted qué cree? Dice, mi hija estaba ligada y, o sea, no sé por qué razón tuvo que entrar al hospital, no sé si fue por parto o por alguna otra enfermedad, pero la ligaron y nunca nadie le dijo que estaba ligada. No sé cómo se dan cuenta después, pero dices, a mí se me hizo una historia muy, muy fuerte. Alguien tomó la decisión. ¿Quién toma la decisión de decir hasta aquí, ¿no? Precisamente porque, bueno, entre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas está el derecho a la autonomía y al libre consentimiento. Mucho de lo que dicen los médicos es que al no entender la lengua, si son solo mayablantes, pues cómo les explican, ¿no? Pero eso es totalmente un pretexto, porque obviamente está, obviamente en derecho, sobre derecho. Si no conozco la lengua, tengo que buscar un intérprete para que informe una decisión de este tipo. Es una decisión importantísima para la salud sexual y reproductiva de una mujer, decidir si va a querer tener hijos o no. Y de manera permanente, además. Entonces, estas son decisiones de vida que no pueden ser tomadas por una persona que diga, ese como no entiendo porque solo habla maya, pues voy a tomar una decisión por ella. ¿Estás de acuerdo que es terrible? Es muy, muy fuerte. Sí. No. Y mi papá, pues obviamente mis papás lo escuchan y dicen, bueno, y que sí, o sea, vas a demandar, Entonces, que no, o sea, ellos no tienen
como dices, o sea, muchas veces económicamente no están bien, o sea, no tienen los conocimientos, en su gran mayoría son mayablantes todavía, o sea, les cuesta como trabajo escuchar, entender el español. No van a entrar a un proceso legal. Claro. ¿Contra quién? ¿No? Al final de cuentas, la persona que decidió, me imagino que es parte de algún sistema, una institución médica, o sea, entonces, no, para ellos no estaba la posibilidad, no, nada más lo contaron, es como, la anécdota de que mi hija, pues ya está, o sea, la ligaron y nunca le dijeron y nadie lo sabía. Sí. Entonces, esas son como las cosas, y también está lo contrario, creo que era una mujer joven que no quería tener hijos y le dijeron que no, que porque era algo joven. Entonces, están como ambas partes y al final, ¿quién decide, no? O sea, ¿quién está? El personal de salud decide. El personal no las personas, o sea, no propietarias del cuerpo. Claro, y ahorita que escucho que compartes esa historia cercana a tu papá, a mí me tocó ver en uno de esos años que trabajé por allá a una muchacha que ocultó su embarazo 7 meses.